El trabajo en el área de la educación, como en tantas otras áreas de la vida social, se ha visto enormemente afectado en función de estos contextos de pandemia, de incertidumbre, de escasez de recursos y de todo lo que significa este contexto mundial en general y particularmente en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Lo que hemos hecho, la mayoría de las instituciones educativas y distintamente de los niveles educativos, ha sido tratar de adecuar o ayornarse a los tiempos y a los contextos en los que estamos viviendo. Por supuesto, hay que entender que la educación, tal como nosotros la entendemos, la educación institucional, la que se dan en las escuelas, la que se dan en la mayoría de las universidades, la que se dan en los niveles superiores y en las secundarias, es una educación con un sistema presencial, es decir, que docentes y alumnos convergen en un edificio a los efectos de realizar actividades de enseñanza y aprendizaje. A partir de esta situación de pandemia, de aislamiento obligatorio, esto se ha visto enormemente interrumpido y esto conlleva determinadas situaciones muy negativas. La presencialidad no solamente confiere la posibilidad de estar cara a cara con un docente, sino que también confiere a los docentes y a los estudiantes como personas encontrarse con un otro, y es fundamental esa relación humana que se da en el contexto de la grupalidad del aula, en la grupalidad de la vida institucional. Teniendo en cuenta todas estas situaciones, lo que se ha hecho fue intentar llevar clases y estrategias de enseñanzas a los estudiantes a través del uso de las aulas virtuales, a través del WhatsApp y a través de todos los recursos tecnológicos disponibles que permitan que los estudiantes tengan acceso al conocimiento, siendo muy conscientes y debiendo ser muy conscientes que no es la misma regla de juego para todos, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que no estábamos preparados para esta situación, ¿tanto profesores como alumnos se fueron adaptando a esta modalidad? Mira, decir si se ha adaptado o no sería hacer un juicio muy a priori y muy superficial. Creo que es un proceso de constante adaptación, de constante adecuación y debería ser de constante procesos de reflexión. Yo creo y sostuve desde el primer momento, y lo seguiré sosteniendo, que nosotros no tenemos un sistema de educación virtual. Por ahí la gente habla de la educación virtual en estos tiempos. Nosotros no tenemos, como decía al principio de la charla, nosotros tenemos un régimen presencial de educación. Entonces lo que hemos hecho fue adecuar y con algunos errores bastante catastróficos en algunas instituciones, de tratar de trasladar esto que era presencial a una modalidad virtual. Aclarado esto de que nosotros no tenemos educación virtual, sino que estamos utilizando tecnologías en función de las contingencias propias de este escenario, tenemos que aclarar que es necesario que todos los docentes, que todas las instituciones realicen una disminución de la cantidad de contenidos y una disminución de la cantidad de exigencias y de demandas a los chicos, a los estudiantes, en función de este contexto. ¿Significa enseñar menos? No. Significa enseñar a veces mejor. ¿Por qué? Porque lo que se pretende o se debe pretender en este contexto es priorizar contenidos. Es decir, para aquellas personas que están en el ámbito de la docencia, priorizar contenidos significa seleccionar aquellos que sean más abarcativos, más inclusores, aquellos que permitan que otros contenidos a posteriori se puedan engarzar con estos, o se puedan solidificar sobre estos, o se puedan complementar con estos. Pero es necesario que el aula virtual, que la herramienta tecnológica como, llámese, los celulares, el WhatsApp, o las redes sociales, o cualquier otro instrumento que utilicemos, no esté orientado pura y exclusivamente a la transmisión de contenidos y de actividades per se,
sino por sobre todas las cosas a una utilización eficiente y por sobre todas las cosas humana en este contexto. Hay que sostener a los estudiantes, hay que sostener a las familias, hay que sostener a los chicos, hay que ayudarlos a pasar este momento muy difícil, histórico, y sin duda sin precedentes para nuestras generaciones. Entonces, la escuela tiene que adoptar, para mí, otra visión un poco más compleja que la mera transmisión de contenidos. Bueno, ¿cree que esta modalidad asegura en su totalidad el aprendizaje de los contenidos dados? A ver, hay una regla básica de la didáctica que es que no siempre que uno enseña hay otro que aprende. Es decir, la enseñanza y el aprendizaje no son fenómenos causales uno del otro. Razón por la cual no sería producto de una ingenuidad intelectual bastante grande pensar de que todo lo que yo enseño el otro va a aprender. Por diversas razones. Porque no tiene los recursos o porque la clase no ha tenido cabida en sus emociones o en sus intereses o porque la familia está atravesando una situación de enorme complejidad social, económica. Es decir, hay infinidad de factores que harán seguramente que no todo lo que yo enseñe o no todo lo que se enseñe en la virtualidad el alumno pueda aprovecharlo.